La necesidad de expandir el puerto de Valparaíso para poder competir de acuerdo a las condiciones de mercado tuvo consenso unánime entre los participantes de uno de los diálogos organizados por Empresa Portuaria Valparaíso dedicado a la ampliación portuaria, una concordancia que radica en aprovechar las ventajas comparativas que tiene Valparaíso para duplicar su capacidad de transferencia, la misma que se pretendía alcanzar con el Terminal 2, que finalmente no se concretó. Hoy día tenemos una capacidad de transferencia en lo que tiene que ver con carga de 1 millón de contenedores o TEUs, unidades de contenedores equivalentes. Y queremos duplicar nuestra capacidad. Mañana se podrían, con mejores facilidades logísticas, recuperar ciertas cargas como los vehículos que ha dejado de transferir Valparaíso. ¿Por qué? Porque son altamente demandantes en espacio en el borde en ciertos momentos en que se transfiere esa carga y después se genera la logística de retiro desde los terminales. Lo cual nos requiere, ¿cierto?, de una construcción, ¿cierto?, de embarcaciones de mayor tamaño, que de alguna manera, ¿cierto?, nos permitan, ¿cierto?, un transporte de carga mayor. Nosotros necesitamos contar, ¿cierto?, con instalaciones portuarias que sean adecuadas ya para estos requerimientos actuales. Y esto es debido al auge, ¿cierto?, que ha tenido el comercio internacional y la ubicación estratégica también que tiene a su vez Valparaíso, ¿cierto?, con las rutas hacia Asia. Las decisiones tienen que ser prontas. Creo que ese campo de tranquilidad que muchas veces se ha puesto a estas cuestiones se deben acelerar y deben tomarse cada vez más decisiones. Lo importante es que este puerto que ya existe se expanda y tenga la capacidad de poder darle no la espalda, sino que invitar a los ciudadanos que sean parte de esta identidad de puerto sustentable. En el foro se destacó que Valparaíso tiene las aguas abrigadas entre las más protegidas del país, lo que le da ventaja ante eventos como las marejadas que motivan el cierre de otros puertos. Ahora, a mí me parece que es inteligente y es astuto utilizar, ¿cierto?, las aguas abrigadas que ya se poseen. Sabemos que cuando tenemos mal climas o problemas, ¿cierto?, en San Antonio, sabemos que se utilizan nuestras aguas o las aguas de Valparaíso. ¿Y por qué? Porque tienen, vuelvo a decir, ¿cierto?, esta protección natural que brinda la bahía, ya aparte que está con esta construcción del mall. Valparaíso en el año debe tener 2 días de cierre de puerto. El resto de los puertos de la región, por condiciones climáticas, llegan a tener más de 30 o 40 días de cierre de puertos para sus diversas actividades. Un puerto cerrado impide la distribución de bienes y servicios, exportación o importación de materiales, y por tanto es mucho más ese valor, la actividad interrumpida. En este contexto cobró fuerza la postura de extender las actuales instalaciones hacia el sur y no hacia el norte como planteaba la propuesta anterior del T2. La extensión sur generaría nuevos espacios de acopio como la playa San Mateo, lo que permitiría a Valparaíso alcanzar la apreciada meta de 2 millones de TEU. La solución del puerto hacia el sur parece ser una mejor opción en términos de impacto. Estas son investigaciones que hemos hecho y que han intentado, con respaldo ingenieril, demostrar que es posible crecer con esa línea recta hacia el sector San Mateo con acopio con un primer paso de 3,5 hectáreas de acopio, ya diré por qué hablo de la cifra de superficie, porque es importante, y con playas de mitigación o zonas de balneario de mitigación que implican reconocer que hay impactos en la playa, pero que pueden ser amortiguados. En términos de reconocer que el crecimiento portuario puede darse hacia el surponiente, en las condiciones de abrigo que ya mencionamos, con aguas completamente abrigadas, ¿cierto? Eso independiente del debate del Terminal 2 y su desabrigo, con accesibilidad, cosa que no existe en el sector Yolanda, para llegar a la misma meta que se pretendía de 2 millones de TEUs movilizados al año con otro emplazamiento. Tal como se ha dicho, hoy día las embarcaciones tienen estos largos, tienen estas profundidades, ¿cierto?, para funcionar. Si uno pone el Terminal 1 a la vista e intenta empezar a calzar estas embarcaciones de 400 metros, se empieza a encontrar con que la línea recta parece ser parte de la ecuación que hay que meter para descubrir ese puerto eficiente. Las alternativas de crecimiento al sur son de gasto equitativo a los 500 millones de dólares que el proyecto T2 planteaba, e incluso de menor costo. Nosotros creemos que todo se puede conversar y todo se puede modificar.
y no nos estamos cerrando a ninguna alternativa hoy por los contextos que hemos conversado y hemos explicado que hoy día es posible considerar. Cuando, por ejemplo, está concluyendo la concesión del Terminal 1 y uno que podría pensar en qué elementos adicionales le faltan a esa infraestructura para mejorar sus condiciones de operación, porque eso, recordemos, es propiedad del Estado, no es propiedad de un concesionario A o un concesionario B, y por lo tanto, si a ese terminal hoy día le faltan metros lineales de frente de atraque, mayor cantidad de áreas de respaldo, a efectos de hacerse más competitivo al futuro, y además uno lo puede pensar integrado al resto de la infraestructura de Valparaíso, pensando en un único operador, claro que aparecen opciones. Y por lo tanto, se podrá revisar cómo hacer desde todo punto de vista, ambientalmente, económicamente y técnicamente, mejores iniciativas y mejores proyectos. Utilizar San Mateo como áreas de respaldo y no en un principio, por ejemplo, como infraestructura de atraque para intervenir menos en el sector de Muelle Prat hacia Avenida Argentina, desde el punto de vista frente de atraque, puede ser, no nos cerramos. Existe la posibilidad, ¿cierto?, de generar esta ampliación con lo que se tiene actualmente, construir, ¿cierto?, un molo de abrigo para que utilicemos, ¿cierto?, una nueva ubicación, un nuevo emplazamiento de una zona portuaria dentro de Valparaíso, implicaría un costo elevadísimo, y el costo y el tiempo. Ya nosotros estamos hablando que normalmente los diseños de puertos, hasta que se construye un puerto, pasan de 8 a 10 años. ¿Ya? Entonces estamos perdiendo, como digo yo, ya vamos tarde desde esa perspectiva. Otra ventaja de Valparaíso es que la resolución de calificación medioambiental alcanzada en el proyecto del T2 puede utilizarse para el futuro desarrollo. Es muy relevante que cuidemos los componentes que tiene una resolución de calificación ambiental para el desarrollo de un nuevo proyecto en aguas abrigadas en Valparaíso. Cualquiera sea el proyecto que se desarrolle en Valparaíso, los vehículos, si duplicamos nuestra capacidad, los vehículos de carga que van a arribar van a duplicarse también, y por tanto todos los estudios asociados a la componente de impacto vial siguen siendo válidos para nuestro desarrollo. El material de relleno en una cantera o a través de una cantera que se requieren para ganar terreno de frente de atraque o de áreas de respaldo sobre el frente marítimo, independiente del lugar donde se desarrolle, también son un valor que está contenido en la resolución de calificación ambiental. La expansión sur es de menor impacto medioambiental y en el área patrimonial que la anterior del T2, y permitiría aprovechar otras zonas portuarias, dando cabida a desarrollos urbanos como el parque en el sector Barón, con instalaciones móviles no permanentes. Además, permitiría el acopio transitorio de contenedores mientras el proyecto sur se concreta. Y en esta zona azul, uno de los planteamientos que el proyecto tiene de 3,5 hectáreas de acopio temporal de contenedores. Casualmente, la misma superficie que se puede dar en San Mateo en una primera etapa, es decir, hasta que no esté resuelta la expansión portuaria en el sector surponiente, probablemente es difícil, esta zona puede ser de amortiguación mientras eso ocurra. También el que en 20 años más ese parque blando en uso que puede ser transformado decida en el futuro nuevamente la posibilidad de que ahí haya un Terminal 3 o un nuevo puerto. Entendiendo además que todos estos usos son flexibles, son más flexibles que un mall y permiten reconversiones futuras para que en 20 años más, 30 años más pueda ser repensado qué le ocurra a esto. Mientras no logremos desarrollar más áreas de respaldo en la parte donde se desarrolle la ampliación portuaria, utilizar por mientras el sector Barón, por supuesto. Estas posturas fueron expuestas en uno de los capítulos del ciclo Valparaíso Dialoga, que se está realizando por internet con la participación de diversos expertos en distintas áreas para alcanzar una fórmula consensuada del futuro puerto y su relación con la ciudad.